Hola, yo soy Depi y hoy hablamos de historia. Así como es el título, Julio César no se llamaba Julio César, se llamaba Cayo. Y esto me sirve de excusa para hablar de cómo eran los nombres de los romanos legalmente a finales de la República y comienzos del Imperio. Me voy a referir a los nombres legales de las personas de la clase social, de los patricios, de la clase social alta de la Roma de esa época. Los plebeyos tenían una fórmula legal más sencilla. Para un hombre, luego hablaré de las mujeres porque es un caso distinto, para un hombre se utilizaba la trianómina. Y la trianómina quiere decir literalmente tres nombres. Y tenía esta parte, utilizando el nombre de Julio César: Gaius, Julius, Caesar. Comenzamos por Gaius. Gaius es el praenomen o prenombre, como paréntesis histórico. En el documento nacional de identidad peruano sale el apellido materno, el apellido paterno, pero también sale como prenombre, no dice nombre. Es bien curioso porque prenombre es un término legal que se entiende, pero no tiene uso común en las personas, ¿no? Cuando se lo muestras a alguien dice, ¿cómo que prenombre? Bueno, viene de hace mucho tiempo, tiene más de 2000 años esta formulación legal. El praenomen se utilizaba solo en la vida de la intimidad, en la vida familiar, con tus amigos. Pero una vez que llegabas a la adultez, que ya podías usar la toga viril, ¿no? Que era la ropa de un hombre adulto, nadie por la calle te llamaba Gaius, no, nadie te llamaba así, ¿no? Ni tus amigos. Era un nombre para la intimidad, como dije, en un círculo muy cerrado. Tu padre, tu hermano te podría decir así, algún amigo muy cercano. Entonces vamos con el praenomen. Luego vamos con el nomen, que en el caso de Julio César es Julius. Este también se le llamaba el nombre gentilicium, que venía de la gens. Y la gens es el núcleo, digamos, histórico de donde vienes. Y todas las gens romanas vienen de una persona del pasado, muchos de los cuales estaban relacionados con la fundación de Roma. La gens Julius, o la gens Julia, gramaticalmente hablando, era una gens muy famosa, muy importante. Habían salido personajes importantes a lo largo de toda la historia del pueblo romano. Entonces era una familia de un nombre muy importante. Pero a lo largo de los siglos, estas gens comenzaban a hacerse más y más grandes. Y había que tener una forma de diferenciarlas a las distintas grupos que se iban formando en estas gens. Y acá viene la tercera parte del nombre, Caesar, que viene a ser lo que llaman el cognomen o nombre de la familia, ¿no? Porque una gens se divide en muchas familiae, que son, digamos, subdivisiones o divisiones de esta gens, ¿no? Era una forma de diferenciarlas porque ya era inmanejable el nombre. Porque además pasaba una cosa. Los romanos, siendo que son un pueblo de una cultura amplia, maravillosa, nutriéndose no solo de su propia cultura, pero de los etruscos y sobre todo de los griegos, uno diría que la tenían desarrollada totalmente. Pero en esto de los praenomina, solo habían 18. Toda una sociedad de decenas de miles de personas con solo 18 praenomina, con solo 18, digamos, nombres, como diríamos en el castellano. Hay unos cuantos más por aquí y por allá, pero con estos 18 se lleva el 99% de los nombres. Esto nos da como idea lo poco importante que eran para este grupo social, ¿no? No importaba que se repitieran. Es más, algunos son Quintus o Sextus o Octavius, como que era básicamente el orden de nacimiento del fundador de esa familia de la gens, lo cual nos lleva a decir que en verdad no era tan central para ellos como es para nosotros
en la vida cotidiana, y quizá en el siglo XXI más se usa el nombre, o se usa el nombre más de lo que se usaba quizá en las generaciones anteriores, ¿no? Además de estos tres nombres, sobre todo por la repetición de nombres, ¿no? Porque Gaius Julius Caesar adopta a Octavio, que también se acaba llamando Gaius Julius Caesar. Entonces, ¿cómo los vamos diferenciando? ¿Cómo los vamos diferenciando? A veces se añade un agnomen, que viene a ser un apodo. Por ejemplo, Escipión el Africano, como lo conocemos en castellano, era Publius Cornelius Scipio, que era el mismo nombre de su padre además. Y le ponen este agnomen, este apodo de Africanus, por sus victorias contra los cartagineses. Él tiene un hermano, Lucius, no tan famoso. Es muy complicado ser hermano de una de las personas más importantes de la historia, porque no importa qué tan bueno seas, no te va a ser tan conocido. Pero Lucius también es Lucius Cornelius Scipio Asiaticus, porque él tuvo parte en la conquista de lo que los romanos llamaban Asia, lo que nosotros llamamos Asia Menor, Turquía. Entonces con eso se generaban estos tres nombres más el apodo. En algunos casos el apodo llegaba a ser más importante. Una vez más, regresando a ese tema de por la repetición de nombres. Mi hijo tiene el mismo nombre que yo, pero su segundo nombre y su segundo apellido son distintos. Eso hace que legalmente no nos podamos confundir. Otro que se llamaba igualito Gaius Julius Caesar era Calígula. Calígula se llamaba Gaius Julius Caesar Germanicus. Y esto tiene que ver con el apodo que recibió su padre. Su padre estuvo involucrado en las conquistas en Germania, y de ahí viene el nombre Germanicus. Y lo interesante de esta historia es que el padre recibe el agnomen, el apodo de Germanicus póstumamente. Y Calígula lo toma como parte de su nombre. Y también, otro dato, ¿por qué Calígula? ¿De dónde viene ese nombre? Cáliga quiere decir bota. Nosotros le llamamos sandalia, pero esa es la típica sandalia del soldado romano de las películas, ¿no? Que parecen muchas tiras, pero en verdad técnicamente es más una bota, a menos la que usaban los soldados romanos. Y Calígula quiere decir botita. Parece que el origen es que en alguna campaña su padre, el padre de Calígula, lo lleva y como todo padre chocho, le pone toda una armadura de soldado, pero mucho más pequeña, y tenía unas botitas, unas Calígulae, ¿no? Y de ahí parecería el apodo de Calígula con el que lo conocemos. Octavio, o César Augusto, tiene muchos nombres. También era Gaius Julius Caesar, porque cuando lo adopta Julio César, cuando eras adoptado, tomabas el nombre de tu padre adoptivo, Gaius Julius Caesar. Lo de Octavius o Octavianus era que él venía de la gens Octavia. Entonces, como para reconocer de dónde venía, tenía el agnomen de Octavianus. ¿Mm? Es muy interesante, y ahora en el siglo XXI, cuando una pareja adopta, es como que hay algún problema, es toda una situación un poco complicada, pero uno estudia las culturas del pasado y ve capítulos y capítulos de sus normas legales sobre la adopción, por la importancia de mantener las familias, los romanos, y no me queda tan claro por qué no podían tener más hijos. Muchos emperadores, muchos famosos acaban adoptando personas. No tanto por el deseo, como uno podría decir ahora, que adopto porque quiero tener un hijo. Muchas veces es adopto porque no quiero que muera el nombre de mi familia, ¿no? En el caso de las mujeres, y es lamentable, pero bueno, la historia es así y uno tiene que contarla como es. En el caso de las mujeres, sus nombres nos dan a entender la poca importancia legal que tenían las mujeres, la gran mayoría de mujeres por lo menos, en el mundo romano.
Las mujeres no tenían un praenomen real, no tenían un nombre personal. Entonces, si Marcus Livius Drusus tenía una hija, su hija era Livia Drusila, ¿no? Básicamente la forma femenina del nomen y del cognomen. Nada más. Y si tenías varias hijas, si tenías dos, una era mayor y una era minor. Y si tenías más de dos hijas, bueno, prima, secunda, tertia, cuarta. No era realmente una sociedad muy igualitaria, ni siquiera en eso de los nombres, ¿no? Cuando una mujer se casaba, digamos, Publia Turpila, que era hija de Publius Turpilus, pondría ser Publia Turpila y luego Neus Uxor, por ejemplo. Neus con su abreviatura CN, quiere decir esposa de Neus, ¿no? Tomaba como un praenomen inventado el praenomen de su esposo, ¿no? Con el tiempo es interesante que desaparece casi legalmente, por lo menos, el praenomen, sobre todo en la sociedad patricia, y se quedan con el nomen y el cognomen como parte de la vida normal. Yo sigo pensando que esto daría lugar a muchos errores de identificación, porque todos los hermanos, todos los hijos del mismo padre tienen el mismo, digamos, el mismo nombre y el mismo cognomen, ¿no? Tendría que ser por apellidos o, como dije, por contexto. Entonces, hasta aquí hablamos de Julio César. Solo como dato curioso, Caesar, que vendría a ser la pronunciación del cognomen de Julio César en esa época, da lugar a tres palabras que quieren decir rey. Aparte de César, que cuando decimos era el César, acaba siendo emperador, rey, la palabra zar, que identifica a los emperadores de Rusia, Bulgaria y por un tiempo muy pequeño también de Serbia, viene también a través de algunos cambios lingüísticos de Kaiser. Y también, y creo que es bien fácil, ¿no? El Kaiser alemán también viene, esa palabra Kaiser, que también quiere decir emperador, o algo muy parecido a emperador, viene de Kaiser, de César. Y investigando vi que en hindi y urdu, que son las lenguas oficiales, por lo que sé, muy parecidas entre ellas, de la India y Pakistán, al emperador británico se le llamaba Kaisar i Hindi o Kaisar i Hind, emperador de la India. Me parece un dato interesante porque no utilizaron alguna palabra nativa de sus idiomas para describirlo. Bueno, con esto acabo el nombre romano. Espero hablar de otros nombres o de otras culturas que ponen los nombres, los eslavos que usan patronímicos, culturas que tienen, digamos, el apellido primero, que son, por ejemplo, los húngaros ponen el apellido primero, en Japón, en China, en muchos países del este de Asia, del sudeste de Asia, el apellido o el nombre de la familia va primero. Pero hoy hemos hablado del nombre romano. Espero que te haya gustado este video. Si te gusta, dale me gusta. Suscríbete si no te has suscrito aún. Y si puedes, compártelo en tus redes para que más gente pueda conocer este canal. Muchísimas gracias.